Muy buenas noches, jóvenes. Estamos entonces en su clase de física general. Vamos a continuar de donde nos quedamos el día de ayer. Hablábamos de el cambio de fase de las sustancias. Aquí, en estas gráficas que podemos ver, son 5 gráficas. Vamos a ir una a una presentándolas. Y esta es la gráfica correspondiente al agua como sustancia. El agua tiene dos temperaturas importantes. La temperatura en la que ocurre la fusión, o dicho en palabras más comunes, la temperatura donde el agua se convierte en hielo, ¿sí? Donde pasa de estado líquido a sólido. Esto ocurre a los 0 grados Celsius. El otro punto importante, 0 grados Celsius, es aquí. El otro punto importante es donde el agua hierve, es decir, donde el punto de ebullición del agua, que es donde el agua cambia de líquido a vapor. Esto ocurre en los 100 grados Celsius aproximadamente. Bien. Aquí entonces, por debajo de 0 grados, en principio siempre vamos a tener hielo. Por debajo de 0 grados siempre tenemos hielo. ¿Qué pasa si usted quiere convertir ese hielo en agua? Bueno, tenemos que calentar, 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 calentar hasta que lleguemos a los 0 grados. Cuando llegamos a los 0 grados, tenemos hielo todavía. Hay que seguir entregándole calor. Imagínese que usted pone este hielo en una olla, un bloque de hielo en una olla, y usted quiere convertirle en agua, pues llegará un punto en el que su hielo está a 0 grados. Y cuando esté a 0 grados, usted va a seguir introduciendo calor, pero ese calor no va a elevar la temperatura del hielo. El hielo va a seguir estando a 0 grados, pero va a ocurrir algo. El hielo se va a ir derritiendo. Aquí estamos entregando calor. Usted tiene la estufa encendida con la olla y el bloque de hielo dentro de la olla. Entonces, le está entregando calor al hielo, ¿sí? Y entonces eso se va derritiendo, se derrite, y a medida que se entrega calor, el hielo se derrite. Y en este punto, el hielo se ha derretido totalmente. En este punto, siempre estamos a 0 grados, pero ahora tenemos agua. Es agua a 0 grados. Si nosotros dejamos el agua en la olla, ¿sí? Podemos dejar el agua en la olla y dejamos que siga calentando, pues ahora sí, la temperatura del agua comenzará a subir. Aquí estamos en la región donde el agua es líquida. Y vean que va aumentando la temperatura a medida que aumentamos la cantidad de calor que se ha entregado. Y bueno, hasta que llegamos al siguiente punto importante. Aquí tenemos agua a 100 grados Celsius. Siempre es agua, pero está a 100 grados. ¿Qué pasa si seguimos introduciendo calor? Bueno, perdón, a ver. Si seguimos introduciendo calor, entonces no sube la temperatura, ojo. No sube la temperatura, nos mantenemos siempre en los 100 grados. ¿Qué ocurre? El agua empieza a convertirse en vapor de agua. Entonces, si seguimos entregando calor, aquí hay vapor, 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 hasta que llegamos a este punto, donde ya no hay nada de agua líquida y todo es vapor de agua. Aquí ya todo es vapor de agua. ¿Qué pasa si seguimos calentando todavía? Imagínese que usted tapó la olla, ¿verdad? Y todo el vapor está encerrado en la olla. Todo ese vapor está encerrado en la olla. Una olla muy buena, por cierto. Si usted lo sigue calentando, si usted le sigue introduciendo calor, cuando ya tiene el vapor, pues sí, continúa, el aumento en la temperatura.
continúa aumentando la temperatura. Entonces vean, comenzamos acá abajo con hielo, abajo de los 0 grados. Cuando llegamos a 0 grados, la temperatura deja de aumentar y lo que ocurre es el cambio de fase, de hielo a agua. Una vez que ocurrió el cambio de fase y ya todo el hielo se ha convertido en agua, vuelve a subir la temperatura hasta que llegamos al siguiente punto, que es 100 grados Celsius. Una vez que llegamos aquí, nuevamente deja de cambiar la temperatura, se mantendrá en 100 y lo que ocurre es que el agua comienza a convertirse en vapor. Cuando llegamos a este punto ya no hay agua líquida, bueno, ya no hay líquido, sino que únicamente tenemos vapor de agua. Y si seguimos introduciendo calor, pues el vapor de agua comienza a elevar su temperatura por arriba de los 100 grados. Voy a requerir que ustedes construyan esta misma gráfica para el plomo. El plomo a temperatura ambiente nosotros lo encontramos en estado sólido. O sea que el plomo, dado que lo encontramos en estado sólido, pues estaríamos en un estado equivalente al hielo. Entonces su trabajo va a consistir en investigar en qué punto el plomo pasa de sólido a líquido y esa temperatura va aquí. Luego van a investigar en qué temperatura el plomo pasa de ser líquido a ser gas, ¿sí? Que sería este punto y van a colocar esa temperatura aquí, que no es 100, no es 100. A 100 grados Celsius el plomo todavía es sólido, no es 100. Entonces van a hacer esta misma gráfica, pero con los datos del plomo. Bien, vamos a continuar entonces observando una presentación de temperatura y calor. Ayer hablamos de calor, pero no hemos hablado tanto de temperatura. Bien. Tenemos por objetivo el día de hoy comprender las escalas de temperatura Celsius, Fahrenheit y Kelvin. En principio vamos a aprender a realizar las conversiones de temperatura y entender la diferencia entre temperatura y calor. El hecho de que demos tanto énfasis en temperatura y calor es porque suelen ser términos que están muy relacionados, pero que fácilmente pueden ser confundidos. Entonces, recordemos la ecuación del calor. El calor es igual a el calor específico de la sustancia, la masa de la sustancia y el cambio de temperatura. Vean que el calor está relacionado entonces con la temperatura. En cambio, pues el calor es una energía, ¿verdad?, que se transfiere de un cuerpo a otro. Nos dice si un cuerpo absorbió o perdió calor. Eso es lo que podemos saber con esta cantidad. Cuánto calor se absorbió o cuánto calor se perdió. En cambio, la temperatura, pues es una variable que nos indica si un objeto estará caliente o estará frío. Esta es una medida subjetiva, en este caso sería subjetiva. Definirlo como caliente o frío es subjetivo. ¿Por qué? La temperatura corporal del ser humano en promedio es de 37 grados Celsius. Es decir, todo lo que tenga una temperatura mayor a 37 grados Celsius lo vamos a percibir como caliente por nuestro sentido del tacto. Y todo aquello que tenga una temperatura menor a los 37 grados lo vamos a sentir frío. Lo vamos a sentir frío. Entonces, es diferente. Es subjetivo. Un concepto de temperatura, más general
Es decir, que la temperatura es una medida de la energía cinética que tienen las moléculas de una sustancia. Eso es ya un concepto más general de la temperatura, que relaciona la temperatura con la energía cinética de las moléculas de una sustancia. Entonces, la temperatura es posible que la percibamos por el tacto, ¿sí? Bueno, con el gusto si usted se toma la sopa muy caliente. Y bueno, con nuestro tacto, como ya les dije, vamos a sentir caliente todo aquello que tenga una temperatura mayor a 37 grados. Y vamos a sentir frío todo aquello que tenga una temperatura menor a los 37 grados. Cuando nosotros, mediante el tacto, percibimos en este caso el ejemplo que ustedes observan en pantalla, el calor que el calor que se recibe por parte del fuego, justamente lo que sentimos nosotros es la energía que estamos recibiendo de parte del fuego. En este caso es el calor. Es esa energía que se está transfiriendo desde el fuego de la vela hacia todo el entorno que la rodea. Entonces, en resumen, calor es transferencia de energía. Se mide en joules o en calorías. Se mide en joules o en calorías. El instrumento que lo mide se llama calorímetro. Y un ejemplo puede ser una cuchara caliente que transfiere calor al agua fría de una taza. Por esto, digamos, por esa transferencia de calor es que usted puede llenar un balde con agua hasta cierta altura, digamos la mitad del balde, luego pone un poco de agua a calentar en la estufa, pero pone menos agua de la que hay en el balde. Cuando usted vierte el agua que calentó en el balde, al mezclarse el agua que está fría con el agua que calentó, usted tiene agua tibia que es agradable para el baño. Bueno, es por la transferencia de calor. Ese sería otro ejemplo. Luego tenemos la temperatura, medida de la energía cinética de las moléculas. Puede medirse en Celsius, Kelvin y Fahrenheit. El instrumento que la mide es el termómetro. Y tenemos ciertos valores de referencia en la escala Celsius. El agua hierve a 100, se congela a 0 y la temperatura promedio del cuerpo humano es 37 grados Celsius. 38, bueno, digamos 39, 40 grados, fiebre. No es saludable. Menos de 37 por un tiempo prolongado, hipotermia. Tampoco es saludable, ambos lo pueden llevar a la muerte. Entonces, nuestro cuerpo se autorregula para estar siempre a 37 grados Celsius. Si el día es muy caluroso, usted suda, transpira. Entonces, de esa manera, su cuerpo se mantiene a 37 grados. Si la temperatura baja de los 37 grados, usted tiembla. Tiembla porque al ponerse en movimiento los músculos, aumentan su temperatura. ¿Cuál es, cuál es el costo de temblar, digamos? ¿Cuál es el costo de temblar? Que su cuerpo gasta energía al temblar, y como gasta energía, usted siente más hambre cuando hace frío, porque su cuerpo está gastando más energía para mantener la temperatura de 37 grados. Entonces, por eso a veces cuando hay temperaturas bajas, se come un poco más. Bien, de nuevo lo partimos en dos. Calor, temperatura. Calor, energía. En transferencia. Temperatura, una medida de la energía cinética de las moléculas. Me indica si un cuerpo está caliente o frío. Hay tres formas de transmitir el calor. Puede ser por conducción. Fue el experimento que hicimos el día de ayer, cuando ustedes se tocaron el antebrazo con su mano. Entonces aquí hubo transferencia de calor de su mano al antebrazo, muy probablemente. Entonces, pero aquí se requiere que ambos cuerpos estén en contacto. Está la convección térmica, esto es transferencia de calor,
que ocurre entre líquidos y gases, por ejemplo, al hervir el agua. Y está la irradiación térmica, que este es calor que es propagado por ondas electromagnéticas. Aquí no es necesario que los cuerpos estén en contacto. Este es el ejemplo de irradiación térmica, es el Sol, el cual está a 150 millones de kilómetros aproximadamente, y a pesar de estar tan lejos, nos provee también de calor. Y quien trae el calor desde el Sol hasta acá es pues la luz solar, que es una onda electromagnética. Bien, ¿cómo se mueven? ¿Cómo se da el movimiento molecular? Puede ser traslación, cambia de posición, primero estaba aquí y luego se mueve para acá. Puede ser vibración o un movimiento ondulatorio, que está oscilando, está haciendo esto. Y puede ser también un movimiento rotacional. Todas las moléculas pueden hacer estos tres tipos de movimiento. Todo depende también del estado en el que están. Por ejemplo, en el estado sólido únicamente vibran. Únicamente vibran. En estado líquido pueden rotar. Pueden rotar. Y en el estado gaseoso, pues las moléculas sí pueden cambiar de posición como tal. Entonces depende del estado de la materia. Bien. Un concepto importante en esta parte de calor es el equilibrio térmico. Cuando dos cuerpos están en contacto por suficiente tiempo, es posible que se dé la transferencia de calor, ¿sí? Pero va a llegar a un punto donde ambos cuerpos alcanzan la misma temperatura. En ese momento, cuando ambos cuerpos alcanzan la misma temperatura, ya no hay transferencia de calor. Es decir, que alcanzamos el equilibrio térmico. Ambos cuerpos tienen la misma temperatura. Ahí ya no hay transferencia de calor. Bien. Esto lo mencionamos ayer. La transferencia de calor se da desde el cuerpo que está a mayor temperatura y viaja hacia el cuerpo que está a menor temperatura. Bien. Tenemos las escalas de temperatura. Son 3. Nosotros en física vamos a trabajar con la escala Kelvin y con la escala Celsius. Pero la escala Kelvin es la escala del sistema internacional. La escala Fahrenheit es la del sistema inglés. La escala Celsius se colocó o se construyó de tal forma que en el 0 Celsius, tengamos el punto de fusión del agua. Y en los 100 grados Celsius tengamos el punto de ebullición de la misma. La escala Fahrenheit se construyó ligeramente diferente. En la escala Fahrenheit el agua se congela a los 32 grados Fahrenheit y el agua hierve a los 212 grados Fahrenheit. Para la escala Kelvin es una escala absoluta de temperatura. Con esto quiere decir que las temperaturas en Kelvin no decimos grados Kelvin, no, decimos 273 Kelvin. Entonces, el agua se congela a 273 Kelvin y el agua hierve a 373 Kelvin. ¿Sí? La escala Kelvin, al ser una escala absoluta, siempre va a tener números positivos de temperatura y la temperatura más baja en escala Kelvin es el 0. ¿Sí? En la escala Celsius y en la escala Fahrenheit sí podemos tener temperaturas negativas. Sí podemos tener temperaturas negativas. Pero en la escala, el 0 de la escala Kelvin es el 0 absoluto. No hay temperatura más baja que el 0 absoluto. En la escala Celsius, pues sí, podemos tener, vean, que el 0 absoluto en la escala Celsius es negativo 273.15. Mientras que en la escala Fahrenheit, si no me equivoco, era negativo 459 grados Fahrenheit. Bien, es posible convertir
la escala Celsius en la Fahrenheit. Aquí está la conversión. No es una conversión como la hemos hecho tradicionalmente a lo largo de la clase. Vean que para pasar de la escala Celsius a la escala Fahrenheit, primero la temperatura en Celsius, usted debe multiplicarla por 9/5 y a ese resultado le suma 32. Así obtiene usted la escala Fahrenheit de temperatura. Si hacemos el proceso contrario, es decir, usted tiene la temperatura en Fahrenheit y quiere obtener la temperatura en Celsius, primero a la temperatura en Fahrenheit le va a restar 32. A ese resultado le va a multiplicar 5/9. 5/9. Así entonces cambiamos temperatura en Fahrenheit por temperatura en Celsius. Así se hace la conversión en este caso. Bien, vamos a saltar este ejemplo. Para obtener la temperatura en Kelvin, a partir de la temperatura en Celsius, simplemente sumamos 273.15. Bien, vamos a saltar este ejemplo también. Bueno, aquí tenemos algunos ejercicios resueltos. Esto los vamos a saltar también. Y vamos a hacer énfasis aquí nada más para finalizar. Temperatura y calor no son lo mismo. La temperatura, recuerden, es una magnitud, me da una idea de la energía cinética de las moléculas, ¿sí? El calor es una energía que está en constante transferencia. Si ustedes aprenden esto, han aprendido bastante y bueno, puedo darme por satisfecho. Vamos a continuar porque los problemas los vamos a trabajar en una clase aparte. Vamos a quedarnos por aquí el día de hoy y nos vamos a ver el día de mañana.